Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver qué depara la Sagrada Escritura para hoy. ¿Qué tiene la Sagrada Escritura para nosotros hoy? Bendito y santo sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Excelente. Muchas bendiciones para todos. Muchas bendiciones. En esta mañana quisiera meditar, hablar, explicar sobre la rebeldía o la posible rebeldía del apóstol Pedro y los demás apóstoles. La posible rebeldía del apóstol Pedro y de los demás apóstoles. La iglesia de los últimos 200 años ha estado envuelta en una terrible y poderosa controversia. Una terrible y poderosa controversia en relación, oiga bien, en relación a lo que es la fórmula bautismal. La fórmula bautismal, ¿cómo se debe hacer? Ahora, ¿quiénes lo hacen correctamente y quiénes no lo hacen correctamente? De hecho, hay un grupo grande de personas, oiga bien, un grupo grande de personas que en su prédica, en su enseñanza, han llegado a la simple conclusión que si usted no se ha bautizado como ellos fueron bautizados, usted tiene un ticket pagado para ir al infierno. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no es un solo, están de ambos lados. Un grupo de personas postula que el que no se bautiza usando la fórmula de Hechos 2:38 no tiene salvación, está perdido. Ya puede pagar su ticket, o sea, ya pagó su ticket, se va para el infierno. Entonces, del otro lado tenemos al grupo que postula la fórmula bautismal del libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Ahora vamos a poner esto en contexto. Vamos a poner esto en contexto porque esto se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno, créame. Mire esto. Aproximadamente 9 días. Aproximadamente 9 días.
luego de Jesús ascender al cielo, sucedió el poderoso evento del día de Pentecostés. Pero 9 días antes de este evento, Jesús se reúne por última vez con todos sus discípulos y le da las últimas instrucciones. Ponga atención a esta parte. Jesús se reúne con sus discípulos y le entrega sus últimas instrucciones. Y estas instrucciones están registradas en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Léalo conmigo, léalo conmigo. Dice el verso 19, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta declaración solamente aparece recogida por Mateo. Ahora, nosotros damos por sentado que Mateo estuvo presente cuando Jesús da estas declaraciones. De hecho, se cree que los 11 discípulos, los 11 estaban presentes. Ahora, si los 11 discípulos están presentes, los 11 escucharon esta declaración de Jesús, donde Jesús dice imperativamente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ponga atención. Estas declaraciones se las está Jesús dando a un grupo de discípulos que todos eran hebreos. Y que la mayoría de ellos creían y entendían que la salvación era exclusiva para ellos. Ahora el gran maestro en su despedida le dice, vayan, fíjense que en una ocasión le dijo, vayan a expandir la buena nueva, pero no entren a casa de gentiles. Pero ahora le dice, en su gran despedida, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? En el nombre del Hijo. ¿Pero quién está hablando? ¿Quién está hablando? Al parecer, el que está hablando no es el Hijo. Al parecer, el que está hablando no es el Hijo. Vamos a repetirlo de nuevo. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo. Pues tú no eres el Hijo, Jesús, tú eres el Hijo. Bautizándolo en el nombre del Padre y en mi nombre, suena como más coherente. Y del Espíritu Santo tiene un poco más de coherencia. Pero lo que yo quiero concentrarme aquí es que solamente transcurrieron 9 días. Solamente 9 días de que los discípulos de Jesús recibieran esta ordenanza, porque fue una ordenanza. Esta fue una ordenanza que Jesús entregó en poder de los discípulos. Fue una ordenanza. Ahora, 9 días después, atención aquí, 9 días después, cuando será el gran evento del día de Pentecostés, están ahora los 11 discípulos más Matías juntos.
Alabado sea el nombre de Jesús. Están los 11 discípulos, más Matías, que fue elegido entre el día 41 y el día 49. O sea, entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés. Matías es elegido. Ahora Matías está con los 11. Ahora el número de los 12 está completo. A Matías lo vamos a liberar. Vamos a declarar a Matías inocente. Pero a Pedro y los otros 10 lo vamos a declarar culpable. ¿Culpable de qué, maestro? ¿Culpable de qué? Ponga atención. Ponga atención lo que dice el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 37. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ponga atención, los apóstoles están juntos con Pedro. Esto está sucediendo en el aposento alto. Están todos juntos. Ahora, varones hermanos, ¿qué haremos? Se la pregunta que el pueblo, al ver lo que sucedió, le preguntan a los apóstoles. Y aquí viene la respuesta del gran Pedro. La respuesta del gran Pedro es esta. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero, señor Pedro, 9 días atrás ustedes explicaron cuál era la fórmula bautismal. ¿Cómo es que usted la cambió? Pedro la cambió. Pedro cambió lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora Pedro, 9 días después, viene Pedro y le dice ahora a 3,000 personas que están frente a él: no, es en el nombre de Jesucristo. Punto, se acabó. Pero usted ha encontrado un hombre más rebelde que Pedro en la Biblia. ¿Usted no cree que esto fue una rebeldía terrible de Pedro? ¿Cómo fue posible que tu maestro, tu tutor, quien te enseñó, quien te preparó, te explique a ti con lujo de detalle cómo tú debes hacer las cosas, y 9 días después tú lo cambies todo? Pero los cabezones, los 10 cabezones que estaban presentes junto con Pedro en esa reunión, pues ellos se quedaron callados. Estos 10 cabezones, compañeros de Pedro, no estoy incluyendo a Matías, guardaron silencio ante el atropello del señor Pedro contra la ordenanza de su maestro. Los compañeros de Pedro apoyaron la moción que Pedro había realizado en relación a la fórmula bautismal. ¿O será que este bendito cabezón de Pedro se regresó en el tiempo al capítulo 16 del libro de Mateo, donde al parecer, según algunos, Jesús le da autoridad a Pedro para enmendar la ley? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué podemos hacer con un hombre como Pedro? Tenemos Pedro ahora en esta generación que la Biblia dice es así, y los Pedro dicen no es así. Tenemos Pedro. Pero qué hombre tan terrible fue Pedro.
solamente Pedro. Sus 10 compañeros lo apoyaron. Lo apoyaron en este atropello contra una ordenanza que su maestro había entregado 9 días antes. 9 días antes, 9 días antes. 9 días antes. Jesús había declarado, según Mateo capítulo 28, en su verso 19, cuál era la fórmula bautismal. ¿Cómo se deben bautizar las personas? ¿En el nombre de quién? Según Mateo 19, según lo narra Mateo, dice en el nombre del Padre. Entonces tendríamos que hacer un exégesis para buscar cuál es el nombre del Padre. Está en la Biblia. El Padre tiene un nombre, está en la Biblia. Está en la Biblia, solamente hay que buscarlo. Está en la Biblia. El Padre tiene un nombre, está en la Biblia. Ahora, Mateo, según ese mismo texto, la narración dice, en el nombre del Hijo. Pero si soy yo el Hijo y estoy hablando, debe decir entonces el texto, en mi nombre. Bautizándolo en el nombre del Padre, en mi nombre y del Espíritu Santo. Así debe de decir el texto. Pero no, este señor Pedro agarró eso y lo pasó por el arco de la victoria. Se olvidó de eso. Y oiga las declaraciones, las próximas declaraciones que aparecen en el libro de Hechos. Hechos capítulo 8, verso 12. Por cuanto creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. ¿En qué se bautizaron? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, en el nombre del Hijo. Hechos capítulo 8, verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, verso 48, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con algunos días con ellos. Hechos 19, verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero qué cosa más terrible. Pero a Pedro le dijeron que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ahora en el capítulo 22, verso 16 del mismo libro de Hechos, ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tu pecado invocando el nombre de Jesús. Dice el libro de los Romanos, escribiendo el apóstol Pablo, que vamos a aclarar esto. No solamente le vamos a echar la culpa a Pedro, vamos a darle también algo a Pablo. Pero como Pablo no era parte de ese grupo cuando Jesús habló, mire aquí lo que dice ahora Pablo en el capítulo 6 de Romanos, versos 3 y 4. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en nueva vida. Primera carta a Corintios capítulo 1 verso 13. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Hablando de quién? Del nombre del Hijo. Y por último, Gálatas capítulo 3 verso 27. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí tenemos serio problema. Porque si en Mateo 28 verso 19, el mismo Jesús, no otro, el mismo Jesús ordena que el bautismo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Yo me recuerdo como ahora. Me recuerdo como ahora en una playa de Long Island, New York, cuando el pastor Ricardo Guzmán me sumergió en las aguas y dijo con esa voz poderosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me metió en el agua y me bautizó en el nombre de los tres grandes.
Óigame bien, mientras el reverendo Ricardo Guzmán dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a su derecha estaba otro pastor llamado José Osvaldo Frías Hernández de Callita que decía en el nombre de los tres grandes. Y yo fui bautizado. Entonces ahora usted va a venir a decirme a mí que yo tengo que bautizarme de nuevo porque si no yo me voy para el infierno. Espérese un momento, vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto. ¿Cómo podemos nosotros ayudar al señor Pedro en esta controversia? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ayudar a Pedro? ¿De qué forma podemos darle un break a Pedro? Porque la lógica te dice a ti que Pedro es un rebelde. Que Pedro no sigue instrucciones. Que Pedro altera las instrucciones, que Pedro cambia las normativas, que Pedro quita y pone. Pero por Dios, Pedro quita y pone. Jesús le dice a Pedro azul y Pedro dice blanco. Jesús le dice a Pedro en el nombre de los tres grandes y Pedro dice solamente en el nombre de Jesús. No, Pedro, se te dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que se te dijo, Pedro, según Mateo 28, 19. ¿Cómo y por qué bendita razón tú vienes a cambiar esto que afecta a todo el libro de Hechos? Lo primero que te quiero aclarar, que me está mirando y que va a ver este video, es que las declaraciones de Jesús en el Nuevo Testamento, todas, fuera del contexto de las personas que lo escucharon, tuvieron la oportunidad de leerlo a finales del siglo segundo y muchos, oiga bien, y muchos a finales del siglo cuarto. Es decir, que aunque el Nuevo Testamento ya estaba circulando a finales del siglo II, la expansión no llega hasta finales del siglo IV. Es decir, que si Jesús dijo que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se lo dijo ¿a quién? A los discípulos. Bueno, los discípulos ahora dicen que se bautice en el nombre ¿de quién? Del Hijo, solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces, los lectores que están leyendo el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, tienen un encuentro con esa declaración 200 años después, 400 años después. Así que nadie podía argumentar, no, porque a ti se te dijo que lo hiciera así. No, nosotros estamos argumentando eso porque nosotros ahora tenemos la declaración de Mateo y tenemos ahora la declaración de Lucas en Hechos. Nosotros estamos argumentando eso. Pero la única persona que podían detener a Pedro y decirle, ¡hey, Pedro, para! Jesús dijo, así, así, así. Eran sus 10 compañeros. Pero es interesante que ninguno de los compañeros, oiga bien, es interesante que ninguno de los compañeros de Pedro se levantó a decirle, Pedro, arregla eso. Pedro, no. Él dijo que era en el nombre de los tres grandes, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, eso fue lo que dijo Jesús. ¿Cómo se te ocurre ahora decirle a la gente que solamente en el nombre del Hijo? Solamente ellos podían hacerlo. Ahora nosotros hoy podemos argumentar porque nosotros tenemos las dos versiones. Pero los receptores de la iglesia primitiva del siglo I y del siglo II no tenían la declaración de Mateo. Así que todo el mundo creyó lo que Pedro dijo y todos los bautismos, atención a esta parte, todos los bautismos que usted encuentra en el libro de Hechos, todos son en el nombre de Jesucristo. No hay ni un solo bautismo, alabado sea el nombre de Jesús, no hay un solo bautismo en toda la Biblia, declarado en la Biblia, registrado en la Biblia, que sea en nombre de la Trinidad. No lo hay, no lo hay. Así que lo que Jesús dijo en Mateo 28,
verso 19, si fue que Jesús lo dijo, nadie lo obedeció. ¿Cómo se sentiría Jesús ahora? ¿Qué está pasando con estas personas que están bautizando? Bautizándolo sobre la violación de una ordenanza, de una normativa explicada y dicha por Jesús. ¿Cómo se sentirían las personas? ¿De qué manera se siente Jesús ahora cuando ve que las personas que Él preparó, la persona que Él utilizó para que siguieran su legado, para que siguieran llevando la buena nueva de salvación al mundo, ahora, 9 días después, ya estén cambiando lo que Jesús dijo? Pedro lo cambió. Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora Pedro dice en el nombre de Jesucristo, punto, se acabó. Y todo el mundo, ponga atención, todo el mundo, todos los lugares donde se bautizó, que bautizaron los discípulos y que bautizó Pablo, fue en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Pablo no tuvo una revelación, o sea, Pablo no tuvo presente cuando Jesús da esta declaración. Oiga bien, él no estuvo presente. Pablo tuvo una revelación directamente del Hijo. Ahora, ¿de dónde sacó el apóstol? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo la fórmula bautismal? Porque que usted sepa, Pablo no se forma con Pedro. Pedro no es el maestro de Pablo. El maestro de Pablo fue el mismo Jesús. El Espíritu Santo fue quien dirigió a Pablo. Y ahora, aquí viene el gran problema. Aquí viene el gran problema. Los discípulos bautizan en las aguas en el nombre de Jesucristo y desciende el poder del Espíritu Santo. Es decir, que los discípulos, violentando una orden expresa de su maestro Jesús, cuando bautizan en el nombre de Jesucristo, desciende el Espíritu Santo como un sello de que lo que hicieron fue correctamente bien. ¿A qué conclusión tenemos que llegar? Hay dos. Hay dos posibles conclusiones. Dos posibles conclusiones. La primera es que efectivamente Jesús dijo eso, tal cual aparece en el libro de Mateo 28, 19. Y que Pedro y los apóstoles, porque no puedo dejar a Pedro solo en esto, Pedro, los apóstoles y Pablo, ninguno obedecieron lo que Jesús dijo y cambiaron lo que Jesús dijo por algo diferente. Esa es la primera, una desobediencia total. La segunda, y no menos importante, es esta que aparece en algunos manuscritos antiguos. Señores, lo que voy a explicar ahora no está en su Biblia regular. No está en su Biblia regular. Por favor, no me vaya a escribir por ahí ahora de que mándeme el texto o pruébemelo por la Biblia. No se lo voy a probar porque no está en la Biblia. Que efectivamente Jesús sí habló en Mateo capítulo 28, verso 19. Pero que estas fueron las declaraciones de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en mi nombre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en mi nombre. Ahora, ¿cómo aparece Mateo 28, 19 como está en nuestra Biblia? Mire, y estoy usando una católica hoy. Estoy usando una católica. ¿Cómo aparece? Lógicamente, a pesar de esta ser católica, esta tiene un asterisco
en el verso 19 y una nota explicando las posibles razones por las cuales está el texto así. Esta. Igualmente, esta colosa Biblia textual, cuarta edición, también tiene una nota. Vamos allá. A finales del siglo tercero y entrando a mediados del siglo tercero, vamos a decir, entre el año 320 al 325, se levantó en la iglesia de ese entonces una controversia terrible. Esta controversia fue dirigida por un hombre llamado Arrio con doble R. Este Arrio postulaba contra la doctrina de la Trinidad que varios padres de la iglesia estaban cocinando. Entonces, aquí hay un problema relacionado con la divinidad del Hijo. Así que Ario postulaba que si era hijo no era eterno. Para resolver este gran problema, esta gran controversia, primero se levantó un hombre llamado Ireneo. Este fue el primero que postuló la divinidad de Cristo, pero unida a la Trinidad, porque no se podía separar una cosa de la otra. Así que Ireneo fue el primero que enfrentó esta gran controversia. El segundo en orden fue el gran Orígenes. El tercero, y no menos importante, fue el gran Tertuliano. Así que tenemos a tres grandes de los padres de la iglesia, a Ireneo, a Orígenes y a Tertuliano, y le pone el sello entonces el gran San Atanasio. Óigame bien, esto es una controversia y ya se han levantado 4 y aún falta más. Tenemos a quién, el testimonio de Ireneo, el testimonio de Orígenes, de Tertuliano y de Anastasio. Ya para cuando la controversia estaba en su clímax, en lo máximo, entonces apareció el gran obispo de Hipona, San Agustín de Hipona. Este fue un hombre terrible. Y esto provocó que se tuviera que hacer un concilio en la cual fueron a defender la divinidad de Cristo basada en la Trinidad en el concilio de Nicea en el 325. Y allá en el concilio de Nicea, en el 325, la doctrina ariana de Arrio fue derrotada. Y cuando la doctrina fue derrotada, a partir de ese entonces, a partir de ese momento, comenzaron a poner en orden los últimos libros del Nuevo Testamento y el texto de Mateo 28, verso 19, fue modificado para que hubiera un apoyo total a la doctrina de la Trinidad. Ahora el texto que antes decía, ponga atención, el texto antes decía, vayan a todas las naciones, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlo en mi nombre. Ahora el texto, a partir del año 325 en adelante, el texto ahora dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Y aquí cometieron el error escritural. ¿Por qué? Porque la próxima parte no debe decir en el nombre del Hijo, porque el Hijo estaba presente. El Hijo era quien estaba narrando esto, quien estaba dando la orden. Esa parte ahí debiera decir en mi nombre y en el nombre del Espíritu Santo, pero cometieron un error tratando
embargo, cometieron el error y pusieron un perfecto disparate. El texto de Mateo 28, verso 19, está totalmente alterado. Totalmente alterado. Le agregaron parte para apoyar y darle fuerza a la divinidad de Jesús. Maestro, ¿cuál es la fórmula correcta del bautismo? Pues yo te lo voy a explicar. La fórmula correcta del bautismo es en el nombre de Jesucristo. Maestro, ¿y si yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tengo que bautizarme de nuevo? ¡No! Así te queda. El bautismo no es salvífico. Es una incorrecta lectura que hay en el verso 38 del libro de Hechos capítulo 2. Es una incorrecta lectura y una incorrecta aplicación. No tiene que bautizarte de nuevo, porque si te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues el que postula lo que Pedro dijo es en el nombre de Jesucristo, y en tu bautismo estaba Jesús presente. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaba Jesús presente. Mencionaron a Jesús. Y el mismo Jesús dijo, Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Así que usted no tiene que bautizarse, no tiene que sentirse mal, no tiene, óigame bien, que hacer nada con respecto a aquellos que están postulando que como usted se bautizó en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, usted se va para el infierno. No, primero se van para el infierno aquellos que postulan algo que la Biblia no dice. Ellos van a abrir el camino para llegar primero que usted. Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no tengo que bautizarme de nuevo. Ahora, como maestro de este santo evangelio, te enseño que la fórmula correcta es en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos los judíos jamás tuvieron problema con el Padre. No tuvieron problema con el Padre. El libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 4 certifica: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Así que ellos reconocían que Jehová era su Dios. Ahora llega el momento cumbre en que ellos van a acabar con la vida de Jesús porque no aceptan que Jesús era el Hijo de Dios. Y en el capítulo 20, verso 22 del libro de Juan, Jesús les sopló el Espíritu Santo a su discípulo. Ahora ellos saben, reconocen al Padre. Ellos eran discípulos de Jesús, reconocen a Jesús y ahora tienen al Espíritu Santo. Pero el elemento hebreo, el elemento judío que ellos le van a llevar la palabra de Dios, estos que estaban presentes en el día de Pentecostés, solamente tenían relación con el Padre. Ahora cuando ellos preguntan ¿qué tenemos que hacer? Entonces que Pedro le dice: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, porque ellos no tenían problemas con el Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos no tenían problema en reconocer al Padre. Ellos no tenían problema con el Padre. El problema de ellos era que no se le había presentado el verdadero Salvador del mundo, que era ¿quién? Jesucristo. Entonces Pedro utiliza la misma fórmula que Jesús enseñó. Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. La fórmula correcta del bautismo en las aguas es en el nombre de Jesucristo. Maestro, pero mi iglesia, mi concilio me enseña que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haga como usted quiera. Usted es inocente hasta que no conoce la verdad.
como usted me... Maestro, yo soy pastor y yo sé que el poder está en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por eso te voy a decir que ninguno de los que tú bautizas se van a perder. ¿Quieres bautizarlo en el nombre del Espíritu Santo? Bautízalo. ¿Quieres bautizarlo en el nombre del Padre? Bautízalo. ¿Quieres bautizarlo en el nombre de los tres grandes? Como dicen muchos, bautízalo. Pero la fórmula bíblica bautismal es en el nombre de Jesucristo. Haz lo que tú quieras. Violenta lo que tú quieras. Pero vea la Biblia para que vea en qué nombre se bautizaron en el libro de Hechos. Y en qué lugar de la Biblia usted encuentra un bautismo trinitario. Le regalo la Biblia de más de 100 que tengo aquí, que usted quiera. Si usted me muestra en la Biblia, óigame bien, si usted me muestra en la Biblia un solo, óigame bien, un solo bautismo trinitario, yo le regalo la Biblia que usted quiera. Tengo versiones modernas, nuevas, versiones especiales. Mire, 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 mire. Mire, versiones que están todavía en su caja. Mire, esta es la Santa Biblia Valera 1902, versión purificada. Mire, mire qué joya tengo aquí. Es la misma Biblia, pero en otra versión. Esta es revisada, esta es la antigua. Pero también tengo la Biblia del oso. Tengo más de 100 Biblias. Se las regalo, las que usted me pida. Si usted me muestra por la Biblia, si usted me publica un texto debajo de este video en la cual usted encuentre un solo bautismo trinitario, usted tiene la Biblia que usted quiera. Me manda la dirección y yo se la envío. Si usted me encuentra un solo texto en toda la Biblia en la cual se esté elaborando, se haya hecho un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se la regalo. Se la regalo así. ¡Pum! La fórmula correcta del bautismo en las aguas es en el nombre de Jesucristo. La razón por la cual hoy tenemos este tipo de controversia se la debemos a un hombre llamado Arrio, que es el padre de la doctrina ariana. No que él postulaba el bautismo en el nombre del Padre. No, él cuestionó la doctrina de la divinidad del Hijo. Y entonces fue enfrentado. ¿Por quién? Por los grandes padres de la patria del siglo III, grandes padres de la iglesia como San Ireneo, como el gran Orígenes, Tertuliano, Atanasio, San Agustín de Hipona. Este fue el duro. San Agustín de Hipona, este fue el gran duro. Entonces en el concilio de Nicea, en el 325 DC, se determinó la divinidad de Jesús y el bautismo entonces que antes era, oiga bien, el bautismo que antes era en el nombre de Jesucristo. La Iglesia Católica postula y altera el texto y añaden las siguientes palabras: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y ahí metieron la pata, y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Hijo? Si fue el Hijo que estaba proponiendo esta propuesta, estaba dejando esta ordenanza, pues el Hijo no tiene que decir en el nombre del Hijo. El Hijo tiene que decir: bauticen a todas las naciones en el nombre de mi Padre, en mi nombre y del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, toda la mentira tienen una fecha de caducidad, porque cuando no mete la pata al principio, la mete al final. El texto está totalmente, oiga bien, totalmente mal elaborado, incorrecto, metieron la pata, no hicieron la cosa bien, trataron de armar un bien y ahora estamos descubriendo que no fue tan bien. La fórmula bautismal bíblica en toda la Biblia es en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre
dado a los hombres bajo el cielo, en la cual los hombres puedan ser salvos. Es en el nombre de Jesucristo que hay salvación. No hay salvación en ningún otro nombre. Es en el nombre de Jesús. Cierro con esto. El título será el siguiente: la rebeldía de Pedro y de los apóstoles. Yo postulo que Pedro y los apóstoles jamás, oiga bien, jamás iban a violentar una enseñanza de Jesús que se la entregó Jesús como culminación, su examen final, 9 días antes de este evento. Jamás Pedro iba a violentar algo así y los discípulos se iban a quedar callados. Cuando Pedro dijo, en el nombre de Jesús, le voy a explicar y se lo voy a mostrar que el verso 37 dice que los demás apóstoles estaban presentes y nadie dijo nada. Y los testimonios en adelante es que todos los bautismos en la Biblia fue en el nombre de Jesucristo. Usted como pastor va a escuchar y va a ver este video. Y usted va a tener dos cosas que hacer. La primera, no hacer nada, ningún cambio, y seguir su vida y bautizando en el nombre de los tres grandes, en el nombre de los tres poderosos, como yo he escuchado, en el nombre del Padre. Usted va a hacer lo que usted quiera. Ahora, si usted es una persona honesta, si usted es una persona de carácter, si usted es una persona que ama la palabra de Dios, que ama la Biblia, usted va a hacer una revisión de los textos que yo le voy a mencionar como final. Y entonces usted tomará la decisión que usted crea conveniente. Usted va a verificar primeramente Hechos capítulo 2, 37 y 38, Hechos 8, verso 12, Hechos 8, verso 16, Hechos 10, verso 48, Hechos 19, verso 5, Hechos 22, verso 16, Romanos 3, 6, del 3 al 4, y por último, primera carta a Corintios, capítulo 1, verso 2 y 13. Usted lo va a verificar. Y después que usted lo verifique, usted tome la decisión que usted quiera. Al final, oiga bien, al final yo como maestro, mi única intención es vertir la verdad en su espíritu. Usted como receptor, es su responsabilidad hacer como lo debería, que Pablo explicaba, y ellos entonces recurrían a los pocos manuscritos que tenían para verificar que la información que el apóstol Pablo había vertido sobre ellos era correcta. Haga como lo debería. Conviértase en un beriano ahora y vaya a su Biblia y verifique si la información que yo le he dado hoy es la más correcta. Usted no va a encontrar en su Biblia que el texto diga, no va a encontrar en su Biblia que el texto diga, vayan a todas las naciones bautizándolo en mi nombre. Usted va a encontrar la fórmula trinitaria. Es la que está en la Biblia. Esa es la que usted va a encontrar. Ahora entonces usted va a decir, yo voy a seguir creyendo lo que dice la Biblia. Y se va a olvidar de los testimonios que hay en el libro de Hechos y la forma como fueron bautizados. Eso está en manos de usted. Bendiciones. Shalom, shalom.